Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este video que es parte del taller de Convivencia Escolar y Formación Ciudadana Moviéndonos por la Educación, que está siendo realizado por la Universidad San Sebastián para el Servicio Local de Educación Pública de Barrancas. Este es el segundo video del taller donde vamos a revisar algunas herramientas para la detección de eventuales abusos de derecho y maltrato en niños y niñas. Mi nombre es Carolina Sánchez, yo soy psicóloga, especialista en niños y adolescentes y los estoy acompañando durante este taller. Les recuerdo que junto con cada video viene una ficha de aprendizaje en la que pueden reflexionar y profundizar más en algunos puntos e ideas importantes del video. Vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla. ¿Qué vamos a revisar en este video? Primero vamos a entender por qué y en qué sentido la escuela, los establecimientos educacionales en general, los jardines infantiles, etcétera, tienen un rol de garantes de derecho. Vamos a revisar de manera crítica el enfoque preventivo clásico y lo vamos a comparar con el enfoque preventivo actual. Vamos a revisar por qué hoy, desde el enfoque de derecho, es tan importante las habilidades de detección por parte de los adultos de situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y vamos a revisar algunos indicadores físicos, comportamentales y emocionales, tanto de los niños como de los padres, que nos pueden dar indicios acerca de si el niño o niña está siendo víctima de algún tipo de maltrato. Bueno, como vimos en un video anterior, el marco legal internacional en el cual se instalan las políticas públicas de maltrato infantil en Chile es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y a partir de los principios de esta declaración, desde fines de los años 90 se empieza a hablar del enfoque de derechos, cuyo eje principal es la implementación, como dice ahí, concreta de los derechos humanos en la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes. Desde este enfoque entonces, la escuela, los jardines infantiles, los liceos, deben asumir un rol de garante de los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Y qué implica esto? Implica asumir la responsabilidad de generar las condiciones de respeto, de defensa y ejercicio de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Si bien es el Estado el garante principal en el caso de los derechos humanos, en el caso de los derechos del niño esto se amplía y se distribuye esta responsabilidad a la sociedad civil, a la familia, a la comunidad, por el particular periodo de crecimiento en el que están los niños, niñas y adolescentes. Por supuesto, cada una de estas instituciones, de acuerdo a su naturaleza, tiene diferentes funciones y diferentes responsabilidades con respecto a la vulneración de los derechos de estos niños y niñas. Saber esto es clave para actuar de manera coordinada entre las distintas instituciones, entre las distintas organizaciones de la sociedad civil. Y es así, desde esta mirada, las funciones y responsabilidades que le competen a la escuela, liceo y jardines infantiles en tanto garante de derechos son las de educar, prevenir, proteger, contener, detectar, derivar y denunciar, activar y supervisar la aplicación efectiva de los protocolos de actuación y realizar seguimiento y acompañamiento. Entonces, dicho esto, se torna imperioso que quienes nos desempeñamos en instituciones educativas con niños, niñas y adolescentes tengamos claridad de cómo asumir cada una de estas responsabilidades. Entonces, en este video veremos algunas claves para la detección. Lo primero que tenemos que hacer es plantear, como les decía antes, una mirada crítica a los enfoques clásicos de prevención. Estos se centraban en la enseñanza de formas de autoprotección a los niños. Por ejemplo,
Para la prevención del abuso sexual infantil se trabajaban conceptos como las zonas privadas del cuerpo, que los niños y niñas pudiesen identificarlas, que pudieran reconocer los cariños adecuados y los inadecuados, o agradables y desagradables, cómodos e incómodos, y pudiesen distinguir, perdón, también los secretos buenos y los secretos malos. Asimismo, se les enseñaban estrategias para que pudiesen reconocer las situaciones abusivas y para que pudieran detenerlas y abandonar la situación, y buscar ayuda, por supuesto. Yo, ante este enfoque, les pregunto, ¿es en los casos de maltrato apropiado, es justo responsabilizar a los niños y niñas de su propia protección? ¿Es posible hacerlo? Si bien desde este enfoque, del enfoque preventivo clásico, podemos reconocer ciertos aportes que hizo este enfoque, como por ejemplo que los niños que habían sufrido, que han sufrido abuso sexual, les permitió nombrar y reconocer lo que les estaba pasando o lo que les había pasado, y nombrarlo y comprender lo que les había pasado y hablarlo. Entonces pues, comenzó a establecer un mayor control social al poner estos temas sobre la mesa y facilitar que se divulgaran, ¿sí? Pero, de acuerdo a lo que hoy se sabe, eh, se entiende que, esta forma de entender la prevención desde este enfoque clásico es una sobresimplificación de la prevención, porque no considera las complejidades de las dinámicas de maltrato, de las dinámicas de abuso sexual, y por eso hoy se sabe que las estrategias más efectivas desde un enfoque preventivo actual necesariamente deben involucrar a los terceros y poner la responsabilidad de prevenir en los adultos, ¿sí? Aún sin dejar de educar, como dice ahí, perdón. Aún sin dejar de educar a los niños y niñas en estos temas, pero hoy sabemos que eso no es en lo absoluto suficiente. Entonces, pasamos desde la idea de que el mismo niño o niña fuese capaz de decir que no y detener él o ella misma el maltrato o el abuso, hacia poner el énfasis en la importancia de contar con una figura adulta de confianza para comunicarle lo que está ocurriendo y pedir ayuda. Y por tanto surge como algo fundamental desarrollar habilidades de detección en los adultos que están a cargo del trabajo con niños y niñas, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante hacer esto en la escuela? Porque debido a la cercanía que tienen los niños con el equipo educativo, la cercanía cotidiana, el equipo educativo se constituye en un eslabón clave para la detección oportuna y para que posteriormente se desplieguen las intervenciones pertinentes y necesarias para detener la situación de maltrato y abuso. Entonces, todos los adultos que componen una comunidad educativa desde esta mirada deben estar atentos y ser capaces de reconocer señales físicas, señales comportamentales y señales emocionales de las niñas y niños, y también indicadores en la relación que cada niño o niña establezca con sus pares y también con los adultos del colegio. Además, es fundamental estar alerta a cualquier relato que puedan brindarnos los niñas y niños y que pueda hacernos sospechar de algún tipo de maltrato infantil o abuso. A continuación les voy a presentar algunos indicadores que se han visto que nos podrían dar señas de que algún niño está pudiendo ser víctima de algún tipo de abuso o maltrato. ¿Qué son los indicadores? Son síntomas o signos físicos, emocionales, comportamentales que nos dan indicio, de que una niña o niño podría estar siendo maltratado o maltratada. Tener claros los posibles indicadores de maltrato infantil es clave para la protección de los niños y niñas. Es importante considerar que la mayoría de las veces solo se presentan algunos indicadores, ¿sí? Y la presencia de uno de ellos o de algunos de ellos por sí solos no implica necesariamente que estamos ante una situación de maltrato infantil, ¿sí? Porque este es un fenómeno complejo que requiere un análisis integral para determinar si esos indicadores configuran o no algún tipo de abuso o maltrato, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ya, algunos indicadores
emocionales y comportamentales que podemos observar en niños o niñas que son víctimas de maltrato físico o psicológico. Primero, por supuesto, el relato de parte del niño o la niña que evidencia haber tenido experiencias de maltrato físico, agresiones verbales por parte de un adulto o haber sido testigo de episodios de violencia intrafamiliar. Es el relato, que el niño nos cuente. Eso, por supuesto, es un primer indicador. Que el niño presenta autoagresiones, autodescalificaciones o de que descalifica a sus pares o adultos. Que observemos que parece tener miedo o rechazo hacia su padre, madre, cuidadores u otros adultos, que presente cambios de conducta que pueden ser sutiles o bruscos, que presente sentimientos de tristeza, irritabilidad, ansiedad, retroceso en el control de esfínter o en otros hitos del desarrollo, que presente alteraciones de la alimentación, del sueño, por ejemplo, tener pesadillas recurrentes, que presente somatizaciones, como dice, dolores de cabeza, dolor de estómago, afecciones a la piel, por ejemplo, que presente comportamientos de mayor agresividad hacia sí mismo, hacia otras personas. Y en el caso del maltrato psicológico también se puede observar una extrema falta de confianza en sí mismo y que tiende a autoculparse cada vez que la madre, el padre, el cuidador o algún otro adulto se enoje con ellos. Y en el caso del maltrato físico, por supuesto, también pueden observarse indicadores físicos, como lesiones, quemaduras, mordeduras, consecuencias de haber sido amarreado, por ejemplo. Y también quejas manifiestas de dolor corporal que no puedan ser explicables por motivos médicos, que realicen juegos con contenidos violentos, por ejemplo, también es un indicador, contenidos de dominación, que sean repetitivos, reiterativos o llamativamente distintos a lo habitual que realiza ese mismo niño o niños de esa misma etapa de desarrollo. Pero no solamente podemos observar indicadores en el comportamiento de los niños, sino que también indicadores en el comportamiento de los padres o los cuidadores. Por ejemplo, que utilicen un trato severo y brusco con el niño o niña, que se refieran a la niña o al niño de manera negativa, que lo descalifiquen de manera permanente, que lo humillen, que tengan actitudes de rechazo, conductas que los atemoricen, que los aíslen, por ejemplo, que los expongan a situaciones de violencia intrafamiliar, que muestren desinterés por el bienestar en algún ámbito o en todos los ámbitos de la vida del niño o niña, que justifiquen el maltrato físico como un estilo válido de crianza. Esto es muy común y a la vez hay que tener mucho ojo sobre eso. Que no den alguna explicación respecto a alguna lesión o algún relato que pueda habernos dado el niño sobre algún tema de maltrato, y de existir alguna explicación normalmente estas son ilógicas, incoherentes, no convincentes, muy confusas o contradictorias, que intentan ocultar, por ejemplo, la lesión de la niña con maquillaje, con la ropa, o bien proteger la identidad de la persona responsable del maltrato, o también que presenten retraso indebido o que no puedan darnos ninguna explicación de este retraso para proporcionar al niño o la niña la atención médica correspondiente frente a alguna lesión, por ejemplo. Existen también algunos indicadores que nos pueden hablar de situaciones de negligencia. Podemos observar, por ejemplo, que la niña o niña manifieste explícitamente que no hay ningún adulto que lo cuide, que la niña o niña relata alguna situación de descuido por parte de su madre, padre o cuidador, somnolencia, que muestre somnolencia permanente, reiterativamente, que se vaya fácil con personas desconocidas, que busque afecto en cualquier persona, aunque sea desconocida, ¿sí? Que presente tendencias a la apatía, a las señales de tristeza, desánimo, lo observamos desenergizado, que presente conductas violentas, de autoagresión, irritabilidad, ansiedad, sentimientos de desesperanza, que presente también, al igual que en el maltrato físico y psicológico que veíamos antes, cambios de conducta que pueden también ser sutiles o bruscos, presente retroceso en el control de esfínter, en algunos otros hitos del desarrollo, alteraciones de la alimentación, el sueño, somatizaciones también. Y en el caso de la negligencia también, por supuesto, pueden observarse indicadores físicos, ya que pueden relacionarse con descuido de la alimentación, en la vestimenta, no sé, que en tiempos de mucho frío, en invierno no lo abriguen lo suficiente, higiene, falta de higiene, protección, vigilancia en situaciones potencialmente peligrosas, por tanto estén expuestos a algunos accidentes, por ejemplo.
Y también en el caso de la negligencia podemos encontrar indicadores comportamentales en los padres o cuidadores. Por ejemplo, que presenten consumo abusivo de drogas y alcohol estando al cuidado de los niños y niñas, que presenten algún trastorno mental que no tenga tratamiento o que esté descompensado estando al cuidado de los niños, que muestren desinterés por las necesidades de los niños en cualquier ámbito, que presenten incumplimiento frente a las indicaciones o tratamientos médicos, eh, médicos o de salud mental, sin algún motivo justificado, que abandonen al niño o a la niña, que lo dejen solo con otras personas, que se desentiendan completamente de su rol de cuidador. Observamos, por ejemplo, que tienen versiones contradictorias respecto a la situación de descuido, muestran una falta de disponibilidad hacia el niño o la niña reiterativamente. Esos son, recordemos, vuelvo a repetir, indicadores que nos tienen que hacer abrir los ojos frente a alguna situación que pueda estar viviendo los niños, pero nuevamente digo, ninguno de ellos por sí mismo nos está asegurando y nos está dando evidencia de que el niño pueda estar en alguna situación de abuso y maltrato. Son indicadores más no evidencia. En cuanto a los indicadores posibles en los casos de abuso sexual infantil, los vamos a revisar con más detalle en el webinar sincrónico que se incluye en este taller, porque es un tipo de maltrato que reviste otras complejidades, ¿sí? Espero que este video les haya servido, que los ayude en el quehacer cotidiano con sus estudiantes, con los niños y niñas con los que trabajan. No olviden bajar la ficha de trabajo que acompaña este video y comentar en el foro con su nombre completo y con el lugar donde trabaja. ¿Sí? Nos vemos entonces en un próximo video.